请看以弗所书的第4章。 Veamos Efesios capítulo 4. 以弗所书4章 Efesios 4, 28节。 28. 从前偷窃的不要再偷，总要劳力亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。再请看30节。 Veamos también el verso 30. 30节， 30. 不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。31节， 31. 一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。32节， 32. 并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía del Señor. 今天晚上我们想继续一起来学习以弗所书第4章第2大段的第2大段第2小段的后半部。 Hoy a la noche vamos a seguir aprendiendo sobre el libro de Efesios capítulo 4, de la segunda parte y de la segunda subparte de la parte posterior. 求神的灵继续带领我们。 Que Dios, que el Espíritu de Dios nos siga guiando. 以弗所书第4章的主题是教会的合一与信徒的更新。 El tema principal de Efesios capítulo 4 es la unidad de la iglesia y la renovación de los creyentes. 总共有32节。 En total son 32 versos. 我们大概把它分成2个大段。 Lo podemos dividir en dos grandes partes. 第1大段是1到16节。 Primero sería del verso 1 al 16. 保罗首先说明教会的合一与完成。 Pablo nos explicó primero de la unidad de la iglesia y cómo fue llevado a cabo. 所以这一大段又可以分成2个小段。 Y esta gran parte se podrá subdividirlo en dos partes. 第1小段是1到10节。 La primera subparte sería de verso 1 al 10. 首先谈到教会合一的原则和方法。 Está hablando de los principios de la unidad y los métodos. 第2小段是11到16节。 La segunda subparte sería de verso 11 al 16. 接着谈到教会合一的完成。 Y está hablando de cómo fue llevado a cabo la unidad de la iglesia. 就是要满有基督长成的身量。 Esto quiere decir que tiene que estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 那第2大段是从17节到32节。 Y la segunda gran parte sería del verso 17 al 32. 紧接着保罗劝勉所有的弟兄姐妹务必要努力更新自己。 Acá Pablo exhorta a todos los hermanos que tienen que procurar para renovarse a sí 那 mismos. 怎么更新呢？ ¿Y cómo se logra esta 有2 renovación? 个重点。 Hay dos puntos importantes. 所以这一个大段又可以再分成2个小段。 Y esta parte se puede subdividirlos otra vez en dos partes. 第1个小段是17到24节。 La primera subparte sería del verso 17 al 24. 当效法基督，穿上新人。 Que hay que tener como ejemplo a Cristo y revestirse de una vida nueva. 那第2小段是25到32节。 Y la segunda subparte sería del verso 25 al 32. 不可以给魔鬼留地步。
no dejar paso al diablo 更不可以叫圣灵担忧。 y tampoco contristecer al Espíritu Santo. 那么很感谢主有关第一大段和第二大段的第一小段，以及第二小段的前半部分，我们都已经一起学习过了。 Y gracias a Dios, la primera gran parte y la segunda gran parte de la primera subparte ya lo hemos hablado. 今天晚上我们继续来谈谈第二大段、第二小段的后半部。 Hoy vamos a hablar de la segunda subparte y de la segunda parte de la segunda subparte. 主题是不可叫圣灵担忧。 El tema principal es no contristecer al Espíritu Santo. 没有错，教会一定要合而为一的。 Es verdad que la iglesia tiene que estar unificado. 最后必定满有基督长成的身量。 Y luego estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 然而问题是，那到底我们每一个人要怎么样从根本做起呢？ Y el punto principal es cómo debemos hacerlo desde la base. 于是保罗从4章17节一直到5章的21节，继续提出信徒要达到这个目标，在生活行为上应该要注意的要项。 Entonces, del capítulo 4, 17 al capítulo 5, 21, Pablo nos está hablando de los objetivos que debemos lograr. 没有错，我们说信仰就是生活。 Es verdad que decimos que la creencia es vida. 今天信仰如果跟实际的生活脱节，那么信仰就变成形式了。 Si nuestra creencia se aparta de nuestra vida, entonces se convertiría en una modalidad. 最后会失去了意义啊。 Y de esta manera se convertirá en vano. 那么保罗非常重视这一点。 Y a Pablo enfatizó mucho este aspecto. 于是他在劝勉以弗所教会的信徒要效法基督，穿上新人之后， Por lo que luego de exhortar a los creyentes de Éfeso de seguir el ejemplo de Jesús y revestir la vida nueva, 接着他马上提出几点新人应该要有的生活表现。 lo que le sigue son las manifestaciones en nuestras vidas cotidianas. 这是基督徒跟人共处的原则。 Son los principios de convivencia de los cristianos con otros. 因此，从25节到32节，我们大概可以把它分成4大类。 Por eso, a partir del verso 25 al 32, lo podemos dividirlo en 4 partes. 第一个言语， Uno es el habla. 第二个情绪， El 2 son las emociones. 第三个工作， Tercero es el trabajo. 第四个信仰生活。 Y el cuarto es la vida de creencia. 那么很感谢主，有关第一和第二，我们上一次已经谈过了。 Y gracias a Dios, en cuanto al primero y al segundo, ya lo hablamos en la vez pasada. 今天晚上我们继续来学习第三工作和第四信仰生活。 Y hoy a la noche vamos a seguir aprendiendo sobre el trabajo y la vida de creencia. 首先是工作，请看第28节。 Primero es el trabajo. Veamos el verso 28. 28节， 28. 保罗说：“从前偷窃的不要再偷，总要劳力亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。”请念。 El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para lo que tenga que compartir con el que padece necesidad. 没有错，犯罪这个偷窃是一种犯罪的行为，是一般国家法律所不许的。 Es verdad que
la acción de hurtar es un delito y no está permitido en la mayoría de los países. 更是神10条诫命所禁止的。Y está prohibido por Dios porque está dentro de los 10 mandamientos. 10条诫命当中的第8条就是不可偷盗。Es el 8º mandamiento dentro de los 10 que es no hurtar. 因为这种做法已经违背自己的良心，而且侵犯他人的权益了。Ya que estas acciones están en contra de nuestra propia conciencia y está invadiendo los derechos humanos. 既不敬神，也不爱人了。No es un acto de temor a Dios y tampoco amor a los hombres. 基本上是一种暗昧可耻的罪行。Básicamente es un delito en la oscuridad de vergüenza. 所以在旧约摩西的律法里头，对这种问题也有非常清楚的规定。Por eso en las leyes de Moisés también fueron bien declarados. 请看出埃及记22章。 Veamos Éxodo capítulo 22. 出埃及记，请看22章 Éxodo 22, 第1节， verso 1. 第1节。 Verso 1. 人若偷牛或羊，无论是宰的，是卖的，他就要以5牛赔1牛，4羊赔1羊。第2节。 2. 人若遇见贼挖窟窿，把贼打了，以至于死，就不能为他有流血的罪。第3节。 3. 若太阳已经出来，就为他有流血的罪。贼若被拿，总要赔还。若他一无所有，就要被卖，顶他所偷的物。第4节。 4. 若他所偷的或牛或驴或羊，仍在他手下存活，他就要加倍赔还。在旧约时代，以色列百姓如果有人偷1头牛，他就要赔5头。 En el Antiguo Testamento, los israelitas, si hurtan un buey, tienen que pagar 5 bueyes. 那偷1只羊就要赔4只。 Y si hurtare una oveja, tiene que pagar 4 ovejas. 如果晚上跑进别人家里面偷东西被发现，当场被打死了，那就活该。 Si el ladrón fuere hallado forzado a una casa y se los ve en el momento, será golpeado hasta su muerte. 若是他偷的东西全部花光了，那他就要被卖做奴隶，做苦工，加倍偿还。 Y si lo que hurtó lo gastó todo, tendría que ser vendido como esclavo y tiene que hacer trabajos pesados para su recompensa. 可见摩西的律法也严严的禁止偷窃的。 Podemos ver la severidad en el castigo y la prohibición en esta ley de Moisés. 难怪这种行为一直到今天在社会上还是一样不容许的。 Por lo que hasta hoy en día no está permitido en la sociedad. 这是保罗为什么在这里要特别提起偷窃这件事的理由。 Es por la cual Pablo quiso hablar del problema de no hurtar. 表示一个基督徒信主以后，绝对不可以再有这种暗昧的罪行了。 Quiere decir que un cristiano que cree en Dios no puede tener este tipo de delitos. 就算是以前我有这种坏习惯，或者现在有很多人都这样做了， Aunque tuviera este tipo de malas costumbres antes o que hay muchos ahora en este momento, 但是我们也不可以重蹈覆辙，随波逐流。 no podemos dejarnos llevar por la corriente. 这样才不会叫圣灵担忧。 De esta manera no dejamos contristecer al Espíritu Santo. 好，那么问题是为什么人会想偷呢？ Entonces, ¿por qué los hombres hurtan?
最主要有2个原因。 Hay dos causas principales. 第一个是懒惰， Primero es la pereza. 请看箴言第6章。 Veamos Proverbios capítulo 6. 箴言第6章， Proverbios capítulo 6, 请看第9节。 verso 9. 第9节， 9. 懒惰的人啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？第10节， 10. 在睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时。11节， 11. 你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。箴言第6章劝诫我们，做人千万不可以懒惰的。 En Proverbios capítulo 6 nos exhorta que jamás debemos ser perezosos. 因为一个人如果懒惰、贫穷，就好像强盗，很快就来。 Ya que si uno es perezoso, vendrá rápidamente la pobreza como si fuera un ladrón. 再请看箴言30章 Seguimos viendo Proverbios capítulo 30, 第7节， verso 7. 箴言30章，请看第7节。 Proverbios 37. 我求你2件事，在我未死以前，不要不赐给我。第8节， 8. 求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷也不富足，赐给我需用的饮食。第9节， 9. 恐怕我饱足不认你，说神是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名啊！接着箴言30章更告诉我们，当人一旦陷入贫穷，生活上马上就会出问题的。 En Proverbios capítulo 30 nos dice que cuando una persona caiga en la pobreza, enseguida tendrá problemas en la vida cotidiana. 那么在这种困境当中，人为了要生存下去，有时候就会偷啊。 Y bajo estas circunstancias, para poder sobrevivir, tendría que hurtar. 可见懒惰会招致贫穷，而贫穷将导致偷窃。 Por lo que la pereza llega a la pobreza y la pobreza les obliga a robar. 这是第一个原因。 Esto es la primera causa. 第2个是贪心。 La segunda es la codicia. 如果一个人不是因为贫穷而偷啊，那第2个理由很可能就是贪心。 Si una persona roba no porque es pobre, entonces lo más probable que sea por codicia. 请参考约书亚记的第7章。 Veamos Josué capítulo 7. 请看约书亚记第7章 Josué 7, 21节。 verso 21. 21节， 7:21. 我在所得的财物中看见一件美好的示拿衣服，200舍客的银子，1条金子重50舍客的，我就贪爱这些物件，便拿去了。现金藏在我帐篷内的地里，银子在衣服底下啊，就好像当年的亚干。 Como en aquella época Acán, 为什么亚干会违背神的命令去拿当灭的东西呢？ ¿por qué Acán cometió este delito de tomar las cosas que tenía que ser destruidas? 不是因为他很穷，而是因为他贪心。 No porque era pobre, sino que era por codicia. 他看到好东西就想要，看到金子、银子就想拿。 Quiso algo, vio algo bueno y lo quiso. Y 虽 quiso 然这些不一定是他当前最需要的， ya que no era algo de primera necesidad para ese momento. 那或许这一些其实他也已经有了， Capaz que ya tenía todo eso, 可是他总觉得还不够哎。
pero le pareció que no le bastó. 他想多多益善，越多越好哎。Pensó tener más y más. 于是就不管这个东西该不该拿，也不管得到的手段是对不对，反正拿了再说，这个就叫贪心。Y se apropió sin importarle nada, tampoco le importó la manera en que fue apropiado. 这种心会让人投机取巧，甚至不择手段来达到他的目的。Este tipo de corazones hace que uno mienta y engañe. 那尽管他的手法也许很高明，但是无论如何，严格说，这个就是偷窃。Aunque usa métodos muy inteligentes, pero no importa qué tipo de método usa, todo esto lleva a hurtar. 都是用不正当的方法来得到自己想要的东西。Es obtener una cosa con métodos indebidos. 那这种行为在今天的社会很常见的。Y esto se ve muy frecuentemente en la sociedad. 这是第二个原因。Esto sería la segunda causa. 由此看来，从古至今，人之所以会偷的原因，不外乎是懒惰跟贪心。Entonces, desde la antigüedad hasta el día de hoy, la gente hurta tiene dos causas principales que sería la pereza y la codicia. 而这两项都违背神的教训。Y los dos están transgrediendo las enseñanzas de Dios. 因此，保罗在这里才劝勉以弗所教会的信徒务必要留意这件事。Por eso Pablo está exhortando a los creyentes de Éfeso para que tengan cuidado con este tipo de cosas. 尽管这是生活上的小事，或许有些人过去已经偷习惯了，觉得没什么。Aunque es una cosa pequeña en nuestra vida cotidiana, o tal vez algunas personas ya lo tomaban como costumbre. 但是真信徒却绝对不可以这样。Y que no le pareció nada, pero nuestros creyentes verdaderos no tienen que tener este tipo de conducta. 真信徒一定要劳力亲手做正经事。Los creyentes verdaderos tienen que ser laboriosos en sus trabajos. 用勤劳来克服懒惰。Tienen que superar la pereza con el labor. 用正经事业来破除贪心。Y tiene que superar la codicia con los trabajos dignos. 这样脚踏实地、实实在在工作。Pisar en tierra firme y trabajar verdaderamente. 合情合理又合法的来赚钱。Ganarse la vida de manera justa y digna. 那这样才能够蒙神喜悦，才能够得神的祝福。De esta manera obtendrá el agrado de Dios y la bendición de Dios. 不止自己的生活够用，而且还会有剩下。No solo que no le faltará nada, sino que le va a sobrar. 然后生发出真正的爱心，去帮助那些需要帮助的人。Y de esta manera poder ayudar a otros con un corazón verdadero. 来为自己积成美好的根基呀。Y para construir una buena base. 同时展现出新人应该要有新生活的表现。Manifestando lo que tiene que manifestar una vida nueva. 那么这种信徒就一定不会叫圣灵担忧的。De esta manera, estos creyentes no contristecerá al Espíritu Santo. 最后谈到信仰生活。Por último, vamos a hablar de la vida de creencia. 请看回来以弗所书第4章。Volvamos a ver Efesios capítulo 4. 我们先请看31节。Verso 31. 以弗所书4章31节。Efesios 4:31. 保罗说：“一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒或作阴毒，
都当从你们中间除掉情念。 Quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 最后，保罗谈到人跟人之间怎么相处的问题。 Acá, por último, Pablo nos habla de la relación entre personas. 尤其是针对主内弟兄姐妹之间，在教会里头应该要怎么样彼此对待的道理。 Especialmente, la verdad, cómo tienen que relacionarse los hermanos entre sí dentro de la iglesia. 没有错，每一个人都有他的长处，每一个人也都有他的缺点。 Es cierto que todos tienen sus ventajas y también todos tienen sus desventajas. 他每个人都有他的个性，每个人也都有他自己的想法。 También cada uno tiene su personalidad y sus pensamientos. 而糟糕的是，每个人或多或少都是自私的。 Y lo peor es que mucho o poco somos egoístas. 那么问题就出在这里啊！ Y acá está el problema. 人的自私往往会使人只看见自己的长处，看不见自己的缺点。 El egoísmo hace ver solo las ventajas de uno y las desventajas del otro. 那人的自私也往往会使人只注意到别人的软弱，却忽略了别人的优点。 Y el egoísmo solo ve las desventajas del otro y no ve las ventajas del otro. 不但是这样，人的自私更会使人的个性很突出，而坚持自己的想法。 No solo así, que el egoísmo hace sobresalir su personalidad y estar firme con sus pensamientos. 然后进一步排斥他人，甚至嫉妒别人。 Excluyendo así a otras personas y envidiando a otro. 这个就是一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切恶毒、阴毒的来源。 Todo esto sería el origen de toda la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 再加上魔鬼从旁挑拨离间，暗中做工。 Más la discordia provocada por el diablo trabajando en la oscuridad. 也许只是为了一点点的嫌隙、一点点的面子、一点点的利益，就可以闹得天翻地覆的。 Tal vez es por un poco de sospecha, por un poco de reputación que ya puede pelearse unos con otros. 那这一切都是自私所闯的祸。 Y todo esto es provocado por el egoísmo. 是从私欲怀胎所生出来的罪。 Todo esto son los pecados dados por la concupiscencia. 不是真的为了追求真理，更不是真的为了要发展教会。 No es para procurar la verdad ni tampoco para la prosperidad de la iglesia. 常常只是为了要维护自己一点点的名利权呢。 Sino que es para mantener la fama de uno o para propio beneficio o el poder para uno. 或者是维护自己一丝丝的自尊心或成就感。 O también es para el propio autoestima o sensación de triunfo. 所以就得理不饶人了。 Convirtiendo así en alguien irrazonable. 没有理也要狡辩到底啊。 Y quiere discutir hasta el final aunque no tenga la razón. 就这样争个没完没了的，不是吗？ Y así no se va a terminar nunca. 那么问题就是，这种做法表面上看起来好像也没有什么。 Pero el problema está en que a veces vemos que esto no es nada. 既不杀人，也不放火，更不奸淫啊。 Porque aparentemente no está matando, ni tampoco está incendiando fuego, ni tampoco está adulterando.
在这个世界上到处都可以看到的。y está por todas partes. 可是这种罪其实是最毒的了， Pero sin embargo, este tipo de pecado es lo más 罪 tóxico, 很毒。 es muy tóxico. 他的具体行为不外乎是恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤等等。 Sus actos concretos abarcan enojo, ira, gritería, maledicencia. 常常杀人不见血的，可以让人死的。 Por lo general puede matar a alguien sin ver una sola gota de sangre y puede hacer inclusive morir a alguien. 而且他的手法通常都很高明的。 Y siempre con métodos muy superiores. 只可惜这种智慧不是从神来的， Pero es una lástima que estas sabidurías no provienen de Dios, 乃是来自于世界，来自于魔鬼啊！ sino que proviene del mundo y del diablo. 请看雅各书第3章， Veamos Santiago capítulo 3. 雅各书第3章 Santiago 3, 13节， verso 13. 13节， 13. 你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。14节， 14. 你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。15节， 15. 这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。16节， 16. 在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样坏事。17节， 17. 唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。18节， 18. 使人和平的，是用和平所栽种的义果。当年雅各长老就很清楚告诉我们，在这个世界上有2种的智慧哦。 El anciano Santiago nos dijo claramente que en este mundo hay dos tipos de sabidurías. 一种是属地的、属情欲的、属鬼魔的，很自私的。 Uno es, pertenece a lo terrenal, al deseo, al diablo y es muy egoísta. 那这种智慧时常让人心里面怀着苦毒的嫉妒和纷争。 Este tipo de sabidurías hace que el corazón se llene de celos y contienda. 所带给人的无非是扰乱、坏事。 Y que trae perturbación a la gente. 另外一种叫做上头来的智慧哦， Y la otra sabiduría viene de lo alto. 这种智慧是从神来的，是属天的。 Este tipo de sabiduría viene de Dios y del 雅各 cielo, 跟我说，先是清洁，后是和平的， que primero es puro y luego pacífico, 里面充满了温柔、温良、柔顺、怜悯。 que dentro de ella está llena de amabilidad y benigna. 不只是没有偏见，而且不会有假冒的， No tiene favoritismo, tampoco hipocresía, 能够多结善果，让人和平。 que puede dar muchos frutos y pacifica a la gente. 是用和平所栽种的义果。 Se siembra paz para obtener frutos de la justicia. 那雅各长老就是用这种非常强烈的对比来凸显这2种完全不同的智慧。 El anciano Santiago usa estos dos fuertes contrastes para hacer prominente las diferencias de estas dos sabidurías. 说明2种为人处事完全不同的态度。 Para explicar las dos actitudes. 是的，今天一般世人因为不认识神，所以他们会用属地的智慧来为人处事啊。 Es cierto que hoy en día, porque los hombres, como no conocen a Dios, entonces usan la sabiduría terrenal para solucionar las cosas.
但是一个基督徒却绝对不可以这样。Pero un creyente no podemos hacer eso. 今天我们既然已经认识真神，就应该除去过去生活上一切的苦毒啊。Ya que conocemos ya a Dios, entonces tendríamos que eliminar todas las amarguras de esta vida. 一定要领受从上头来属神的智慧啊，用属天的智慧来为人处事。Tenemos que recibir la sabiduría proveniente de lo alto y comportarnos debidamente con esta sabiduría proveniente del cielo. 来创建一个和平、圣洁、充满爱心的新天新地。Para construir un nuevo cielo y una nueva tierra llena de paz, pureza y amor. 因此，今天如果一个基督徒已经信耶稣，已经受洗，也得了圣灵了， Por lo que si un cristiano ya está bautizado y ya tiene el Espíritu Santo, 却仍旧过着充满恶毒的生活， pero que sigue su vida llena de vicios, 常常为了一点点芝麻小事就小题大做，恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤， que por unas pequeñas cosas se enoja y tiene ira, que grita y que blasfema. 那么这个基督徒的灵性一定有问题的。 Entonces podemos decir que este cristiano tiene problema espiritual. 在他里面的圣灵一定非常的担忧。 Seguramente el Espíritu Santo que está dentro de esta persona está muy contristecido. 甚至最后不得不离开了。 Y que luego hace despojar su lugar. 所以保罗在这里才再三的强调，务必要将一切的恶毒从你们中间除掉。 Por lo que Pablo enfatizó en eliminar todo tipo de maledicencia. 表示这是每一个基督徒在信仰生活当中天天要做的功课。 Y es una tarea diaria de un cristiano durante su vida de creencia. 就好像在清除垃圾一般，天天要清的啦。 Como eliminar los residuos que hay que desecharlos todos los días. 那么到底要怎么清才能够除干净呢？ ¿Y cómo hay que desecharlo para llegar a la pureza? 请看回来以弗所书第4章。 Veamos Efesios capítulo 4. 请看回来以弗所书第4章32节。 Verso 32. 32节。 32. 保罗说，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。请念。 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 这就是方法。 Estos son los métodos. 保罗认为，除了要相信主耶稣受洗赦罪之外，信主之后的灵修也非常重要的。 Según Pablo, además de creer en Jesús y bautizarse, es de suma importancia el cultivo espiritual luego de creer. 一定要靠着圣灵的帮助，用神的道来好好攻克己身。 Hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para golpear nuestro cuerpo a través de la palabra de Dios. 学习基督的恩慈， Aprendiendo de la actitud bondadosa de Cristo. 体会基督的怜悯， Y tener su corazón de misericordia. 效法基督的饶恕， Aprendiendo de cómo perdonar completamente. 以基督的爱来克制自己的自私。 Restringir el egoísmo a través del amor de Cristo. 以基督的饶恕来破除彼此的记恨。 Eliminando las envidias y odios con el perdón de Cristo. 请看哥罗西书第3章。 Veamos Colosenses capítulo 3. 哥罗西书第3章。
Colosenses 3, 12节， verso 12. 请看12节。 12. 所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。13节， 13. 若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕你们，你们也要怎样饶恕人。14节， 14. 在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。虽然我们还带着肉体，都还有软弱，都有个性的。 Aunque todos poseemos lo carnal y que somos débiles y tenemos temperamento, 一不小心会有摩擦，有嫌隙，意见会不一样。 con pequeñas cosas vamos a tener roces o sospechas o opiniones diferentes. 可是现在因着主的爱，一切都要改变。 Pero ahora todo cambió por el amor de Dios. 在教会里面，不仅看不到恼怒、记恨、纷争，反而充满恩慈、怜悯、饶恕。 En la iglesia no solo que no se ve enojo, el odio y la discordia, sino que está lleno de bondad, de misericordia y de perdón. 就好像神在基督里面完全饶恕我们那样。 Como lo ha hecho Dios con nosotros de perdonarnos completamente. 这就是新人的新信仰生活。 Esto es la nueva vida en Cristo. 这种生活绝对不会叫神的圣灵担忧的。 Y este tipo de vida nunca va a contristecer al Espíritu Santo. 今天很感谢神，我们都已经受洗归主，得了圣灵，成为新人了。 Y gracias a Dios hoy ya somos creyentes, ya nos bautizamos y ya somos una nueva persona. 然而问题是我们的信仰生活呢？ Pero el problema es, ¿y nuestra vida de creencia? 有没有跟我们的新人相称呢？ Nuestras obras está de acuerdo a esta nueva persona. 今天我们说我们的教会是圣灵建设的教会。 Nosotros decimos que nuestra iglesia está construida a base del Espíritu Santo. 有圣灵跟我们同在的。 Y que tenemos acompañamiento del Espíritu Santo. 这是对的，更是好的。 Esto es lo correcto y es bueno. 正如同保罗在以弗所书4章30节所强调的。 Es como lo enfatizó Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30. 请看回来以弗所书第4章的30节。 Volvamos Efesios capítulo 4, verso 30. 保罗说：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。”请念。 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 没有错，这正是我们今天一直在强调，而且非常确信的基本教义。 Esto es verdad porque es lo que estamos enfatizando de nuestra creencia básica. 然而，重点是在于，当我们向人做这种见证的同时，我们有没有省察住在我们里头的圣灵？ Pero algún día nos preguntamos si cuando hacemos testimonios a otros, examinamos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. 说不定圣灵在我们里面担忧、伤心、哭泣的。 Capaz que el Espíritu Santo que está en nuestro interior está preocupado, triste y llorando. 为什么？ ¿Por qué? 因为我们在社会上没有真的劳力亲手做正经事业。 Porque no somos laboriosos y tampoco hacemos trabajos dignos. 有时候还会想说要投机取巧，不劳而获。
Hasta a veces nos queremos aprovechar de cosas indebidas. 而当我们赚到钱有剩下的时候，我们真的很少分给那些缺少的人。Y cuando tenemos ganancias y nos sobra, muy pocas veces compartimos a los más necesitados. 常常只是为了自己积攒存留，然后享乐一番呢。Solo porque queremos acumular para sí, para luego gozar de la vida. 不但是这样，在教会里面，我们常常没有办法真的以恩慈相待、存怜悯的心来彼此饶恕。No solo así, que en la iglesia no nos tratamos mutuamente con bondad, ni tampoco tenemos corazón de misericordia y perdón. 所以常常也会听到一些苦毒、嫉妒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤的事情发生。Por lo que es muy frecuente escuchar en la iglesia envidia, enojo, ira, griterío y maledicencia. 那么在这种情况底下，请问圣灵怎么不会为我们担忧呢？ Y bajo estas circunstancias, ¿cómo el Espíritu Santo no se contristece con nosotros? 一定非常忧心的了，只是因为我们的心太硬，以至于没有感觉罢了。 Seguramente está muy preocupado y que no nos damos cuenta. 这才是我们今天信仰上最大的问题。 Esto es el problema principal de nuestra creencia. 我们必须牢牢的记住，或许这些是生活上的小细节，但是会影响我们跟神的关系。 Debemos recordar que puede ser que sean pequeños detalles en nuestras vidas, pero que pueden influir en nuestra relación con Dios. 更会影响我们自己将来身体的复活得救。 Más aún, influye en nuestra resurrección en el futuro. 我们岂可以不谨慎呢？ ¿Acaso no debemos estar cautelosos? 最后，请看以赛亚书的63章。 Por último, vamos a ver Isaías capítulo 63. 最后，请看以赛亚书的63章 Isaías 63, 第7节。 verso 7. 第7节， 7. 我要照神一切所赐给我们的，提起他的慈爱和美德，并他向以色列家所施的大恩。这恩是照他的连续和丰盛的慈爱赐给他们的。第8节， 8. 他说：“他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民，这样他就做了他们的救主。”第9节， 9. 他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们。他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱他们，怀揣他们。第10节， 10. 他们竟悖逆，使主的圣灵担忧，他就转做他们的仇敌，亲自攻击他们。没有错，当年以色列百姓确实是神在万民当中拣选出来的。 Es verdad que los israelitas fueron escogidos dentro de los millones de habitantes. 所以只要他们不行虚假，诚诚实实，神就照他的怜悯和丰盛的慈爱赐给他们大恩典。 Con tal de que ellos no anden en la falsedad, Dios les dará gracia con la misericordia y con su abundancia de bondad. 就算是落在患难、苦难当中，也不用害怕， Aunque caigan en calamidades, no temían, 因为神要跟他们同受苦难， porque Dios sufrirá con ellos 并且要做他们的救主， y quiere ser su Salvador. 以慈爱和怜悯来救赎他们，保抱他们，怀揣他们。 Y los salva con su amor y misericordia y los quiere levantar y abrazar. 可惜的是，后来他们竟然背逆了神呢。 Pero lástima que se levantaron rebeldía contra Dios 让主的圣灵担忧啊！ y hizo contristecer al Espíritu Santo. 于是神不得已就转过来做他们的仇敌哦。
Y de esta manera Dios se hizo enemigo de ellos 亲自攻击他们，用神的公义严严的审判他们。y los atacó y los enjuició severamente con su justicia, 他们的结局就相当可怕。 provocando de esta manera una consecuencia terrible. 可见不叫主的圣灵担忧的确非常重要。 Esto quiere decir que no hacer contristecer al Espíritu Santo es algo muy importante. 这是神的选民要从神得恩典或者受灾祸决定性的关键。 Esto es la clave para que los elegidos puedan recibir bendiciones o calamidades de parte de Dios. 今天很感谢主，今天我们更是神在末世万民当中特别拣选的真正的以色列百姓。 Y gracias a Dios, nosotros somos los verdaderos israelitas escogidos en el fin del mundo. 那请问我们今天呢？我们有没有叫主的圣灵在担忧呢？ Y preguntemos, ¿hoy en día estamos contristeciendo al Espíritu Santo? 但愿主耶稣亲自帮助我们。 Que Dios nos pueda ayudar 让我们能够做最聪明的抉择，永远不让神的圣灵担忧。 para que podamos hacer una elección sabia y no hacer contristecer al Espíritu Santo. 好好的保守住这得来不易的宝贵印记，就是应许的圣灵。 Y que podamos guardar bien este sello tan valorado y no fácil de obtenerlo, que es la promesa del Espíritu Santo. 让我们都能够用这样来一起来等候得赎的日子来到。 Y que de esta manera podemos esperar los días de la salvación. 迎接主耶稣的再临。 Para recibir la venida de Cristo. 最后，请唱诗124首假调。 Ahora, por último, vamos a cantar himno 124A. 124首假调。 124A.